el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Él es parte de este proceso de transformación. En el tiempo que se desempeñó como consejero, se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país. Gracias a Julio se llevó a cabo la reforma del artículo 4 de la Constitución para garantizar a los adultos mayores, a las niñas, niños con discapacidad, a los estudiantes pobres, y que se entregaran de manera gratuita las medicinas a los adultos mayores, sus pensiones, a las niñas, niños, sus pensiones, a los estudiantes pobres, sus becas y la atención médica y los medicamentos gratuitos. En eso consistió esa reforma vigente que elevó a rango constitucional estos derechos. Y recuerdo que fue una reforma constitucional que demandó la aprobación de las 2/3 partes, mayoría calificada en las cámaras. Por eso va a ser muy difícil que se dé marcha atrás a ese logro, que se quiten esos derechos. Entonces, esa reforma fue elaborada por Julio Scherer. Lo mismo, él fue el que elevó también a rango constitucional el castigo por corrupción, porque desde la época de Carlos Salinas de Gortari la corrupción no era delito grave. Se había modificado en ese entonces el Código Penal. Entonces se hablaba del combate a la corrupción, crearon hasta organismos anticorrupción, pero todo era una farsa, porque no se podía juzgar a delincuentes de cuello blanco. No era delito grave la corrupción. Además, tenían derecho a fianza. Entonces, ahora no. Esa reforma también pasó por el despacho, por la oficina de la Consejería Jurídica. Otra reforma importante es que, como todos sabemos, durante muchos años se utilizó el mecanismo de la condonación de impuestos a las grandes empresas, que al final terminaban no pagando impuestos. Pagaban impuestos todos los mexicanos, menos los potentados, las grandes corporaciones. En los 2 últimos sexenios
solo 58 grandes empresas dejaron de pagar cerca de 200,000 millones de pesos porque les condonaron los impuestos. Había un mecanismo en donde año con año, por influyentismo, se conseguía la condonación de impuestos, porque era una facultad que tenía el secretario de Hacienda y desde luego el presidente. Se llevó a cabo una reforma al artículo 28 de la Constitución y así como están prohibidos los monopolios, ya se prohibió la condonación de impuestos. Esto nos ha permitido pues contar con ingresos, no hay aumentos de impuestos, pero también ya no hay estos fraudes fiscales.